Seguimos trabajando ahora con la unidad número 3 en lo que se refiere a hechos y actos jurídicos, que los vamos a ver en dos partes. Esta es la primera. Vamos a empezar con el concepto. En un sentido muy amplio, puede entenderse por hecho a todo fenómeno que produce algún cambio en el mundo físico y o social. Vamos del concepto más general a hacerlo cada vez más chiquita para ir al concepto que realmente a nosotros nos interesa. Los hechos que no tienen ninguna trascendencia jurídica se llaman simples hechos. Por ejemplo, la lluvia, el trueno, pintar una pared, el vuelo de un pájaro, esos serían simples hechos. Ahora vamos a ver los hechos que realmente nos interesan. Dentro del gran número de hechos que se producen constantemente, hay algunos que tienen la propiedad de producir efectos jurídicos. A estos se los llama hechos jurídicos, que pueden ser naturales o humanos. Y estos van a ser los hechos que van a ser el objeto de estudio en esta unidad, y son los que nos interesan y los que tienen relevancia para el mundo del derecho. Son los hechos jurídicos definidos en el artículo 257 del Código Civil y Comercial de la Nación en los siguientes términos. El hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Los hechos que interesan al derecho son los que tienen la virtualidad de causar un efecto jurídico, esto es, consecuencias jurídicas. Como habíamos visto, el simple hecho, por ejemplo, de que vuele un pájaro es un hecho, pero en el mundo jurídico no va a tener ninguna consecuencia, no va a nacer un derecho, no se va a extinguir. Para nosotros no tendría ninguna relevancia desde el punto de vista jurídico. Por eso, el nacimiento de un derecho se produce cuando un hecho tiene la virtualidad jurídica suficiente para que un sujeto sea titular. Con el nacimiento de un niño nace, por ejemplo, el derecho a la responsabilidad parental. Nace un derecho. La modificación se relaciona con los hechos que originan cambios, alteraciones, variaciones, incrementos o disminuciones de un derecho. Estos derechos, estos hechos jurídicos, van mutando, pueden cambiar en el transcurso del tiempo. Pero van pasando de un titular a otro quizás, o se agrandan o se achican, pero en cambio, la extinción es la destrucción, la consumción de un derecho que deja de existir para el titular sin que comience a existir para alguna otra persona. Por ejemplo, yo soy titular de este lápiz. Tengo el derecho a la propiedad sobre este lápiz. Si este lápiz se destruye en un incendio, yo todos los derechos que tenía sobre este lápiz de prestarlo, venderlo, alquilarlo, desaparecen para mí y para cualquier otra persona. Desaparece el derecho. Veamos ahora la clasificación de los hechos jurídicos. Los hechos jurídicos se pueden clasificar en hechos naturales y hechos humanos o actos que provienen del hombre. Los primeros son aquellos que acontecen en la naturaleza y producen efectos jurídicos sin depender de la voluntad de un hombre. Su causa es extraña al hombre y suceden sin la intervención o participación humana. Pensemos, por ejemplo, en un granizo. Habíamos dicho que era un simple acto, pero supónganse que este granizo cae sobre una cosecha y esta cosecha se encontraba asegurada contra este riesgo de granizo. Entonces van a hacer el derecho a cobrar el seguro por granizo. También ahora muchos seguros automotrices brindan un seguro contra granizo. Van a cubrir estos gastos, estos daños que sufra el vehículo.
Entonces, este hecho natural sucede sin que el hombre haga nada, o sea, no interviene en su participación, pero hace nacer consecuencias jurídicas. Y luego tenemos los hechos humanos o actos, son los que revisten mayor importancia por el derecho, porque lo hacemos nosotros, hace el hombre, la mujer. Se subdividen en voluntarios e involuntarios y también, por supuesto, van a estar regulados en el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Son voluntarios? Los actos realizados con discernimiento, intención y libertad, y manifestados por un hecho exterior. Si falta alguno de estos elementos, el acto es involuntario. En la segunda parte de la clase vamos a ver en profundidad esto de discernimiento, intención y libertad. Pero tenemos que ser plenamente conscientes de lo que estamos realizando. Entender nuestra conducta, o sea, cómo estamos obrando. Y los actos voluntarios, a su vez, pueden ser lícitos o ilícitos. Son lícitos los actos reprobados, ilícitos los actos reprobados por la ley. Cuando causan daño, originan la obligación de indemnizar. O sea que dentro de los actos voluntarios tenemos dos subespecies. Los lícitos, como firmar un contrato de compraventa, es un acto totalmente permitido por la ley, o un ilícito, un fraude, una estafa, y yo soy plenamente consciente de que este acto es ilícito. Dentro de los actos lícitos, el simple acto lícito es definido por la ley como la acción voluntaria, no prohibida por la ley, de la que resulta alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Habíamos visto que los hechos, los actos, cambian situaciones jurídicas. En este caso salimos del puro acontecimiento, ya que hay una acción voluntaria. Son los actos en los que quien los ejecuta no persigue una finalidad jurídica, sino que la ley se la asigna. Pasó, yo no lo buscaba, pero tiene una consecuencia jurídica. El acto jurídico se diferencia de los simples actos porque el acto voluntario lícito, que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Yo estoy buscando la producción de este acto jurídico. No es que simplemente pasó y la ley le asigna alguna relevancia de tipo jurídico. Yo acá estoy buscando que esto pase realmente. Veamos ahora los actos jurídicos y simples actos voluntarios, veamos la distinción para una mejor comprensión. Los actos jurídicos se distinguen de los demás actos voluntarios lícitos en que justamente tienen por fin inmediato producir efectos jurídicos. Por ejemplo, cuando yo realizo un testamento, tengo la intención de legar mis bienes al momento de mi muerte a un tercero. O lo mismo cuando yo contraigo matrimonio. Busco la consecuencia jurídica que me da el contrato matrimonial, o cuando uno reconoce un hijo en una filiación. Estoy buscando determinados hechos jurídicos. En cambio, en los restantes actos voluntarios lícitos, las partes no se proponen un fin jurídico, que no obstante puede llegar a producirse por imperio de la ley. Si yo hago una escultura, una obra literaria, un cuadro, yo hice un simple acto, pero la ley me otorga sobre esa escultura la propiedad intelectual. Entonces, el simple acto a la ley le otorga un efecto jurídico. Yo no lo busqué. En un brote artístico me salió, pero va a tener una consecuencia jurídica, que es que yo soy el autor intelectual, tengo una propiedad intelectual sobre esa obra artística.
Entonces, el acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Si yo me divorcio, pongo fin, por ejemplo, a mi contrato matrimonial. ¿Y cuáles serían los caracteres de este acto jurídico? Son actos humanos, como habíamos visto. Son voluntarios. Deben ser lícitos. Habíamos dicho que los ilícitos están prohibidos por la ley. Deben ser lícitos. Y tienen por fin inmediato o específico la producción de efectos jurídicos. Ello lo distingue de cualquier otro acto voluntario lícito. Veamos ahora los elementos de los actos jurídicos. Todos los actos jurídicos tienen en común los siguientes elementos. Tienen sujetos o partes que lo realizan, tienen un objeto, que es lo que las partes se comprometen a hacer o a dar, una causa, y la forma del acto jurídico, que es la exteriorización de esa voluntad. Vamos a ver ahora cada una de estas partes. Sujeto. Son las personas que intervienen en el acto jurídico, a quienes se les atribuye el efecto jurídico que necesariamente se produce. Puede ser que los sujetos actúen a través de representantes legales. Por ejemplo, los padres en el ejercicio de la patria potestad, el presidente del directorio en la sociedad anónima, etc. O representantes voluntarios, como puede ser un apoderado o un abogado. O sea que las personas, para la realización de estos actos jurídicos, pueden actuar por sí, o sea, ellas mismas, o pueden hacerlo a través de un representante. Las personas jurídicas sí o sí deben hacerlo a través de un representante. En este caso, como en el ejemplo, el director de una SA, ese que se va a comprometer, por ejemplo, en la compra, realización o venta o alquiler de determinado inmueble. Luego tenemos el objeto, que es la materia sobre la cual recae o a la cual tiene la voluntad del o los sujetos participantes del acto. El bien, la cosa o el hecho. Acordemos que un acto jurídico puede tener más de un sujeto, dos sujetos como mínimo, varios sujetos, o puede ser un acto jurídico de una sola persona. Si yo hago un testamento, es mi voluntad unilateral. La ley establece que el objeto del acto jurídico no debe tener un hecho imposible o prohibido por la ley. Imposible. Por ejemplo, yo me comprometo a traer 5 pieles de unicornio. Es imposible, no existen los unicornios, no puedo traer piel de unicornio. O prohibido por la ley. No me puedo comprometer a realizar 5 atracos a mano armada. Contrario a la moral, recordemos la moral imperante de la época, a las buenas costumbres, al orden público, o sea, lo que está reglamentado por ley que debe hacerse así, o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana. Yo no me puedo comprometer a humillar a una persona, va contra la moral y contra la dignidad humana, y es prohibido por la ley. Tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea. En este caso, la ley prohíbe la venta de determinadas cosas, entonces, si la ley no lo hubiera prohibido, yo lo podría haber vendido, pero la ley por un motivo especial fija esta prohibición, entonces eso no va a poder ser objeto del acto jurídico. Entonces, en contraprestación, el objeto jurídico tiene que ser posible, lícito, o sea, por contraposición a esta definición, sabemos sobre qué cosas puede recaer el objeto del acto jurídico. Debe tener una causa.
según lo que define la ley, es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. ¿Por qué quiero esto? Si yo vendo una casa, persigo obtener una retribución económica. Hay una causa de por qué yo la vendo. También integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al texto en forma expresa o tácitamente, si son esenciales para ambas partes. Si yo hago un contrato, puedo explicitar, puedo escribir específicamente la causa que origina ese contrato. Y luego la forma es cómo yo exteriorizo esa voluntad de realizar ese acto jurídico. Para tener validez un acto jurídico, además de ser voluntario, nadie me puede obligar a realizar determinado acto jurídico, esto lo vamos a ver en la segunda parte, debe manifestarse explícitamente a través de una forma determinada. Se puede exteriorizar en forma oral, por escrito o por medio de la conducta. Ahora vamos a ver un poquito más esto de la forma. En relación a la forma, en nuestro ordenamiento rige la libertad de formas, que significa que si la ley no define una forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen convenientes. E incluso las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley. Esta es la regla general, salvo que la ley exija lo contrario. Yo puedo firmar un instrumento privado, como puede ser un contrato de alquiler, y también si yo quisiera hacerle un requisito más formal, lo podría certificar la firma por escribano. La ley no me lo exige, solamente me exige por ahí la firma entre el locador y el locatario. Y ya está. Las personas pueden exigirle o ponerle más formas de las que el ordenamiento jurídico exige. También las partes podrían, en alguna transacción de venta, simplemente yo te doy esto, tú me lo das, recibo el dinero, entrego el producto y ya está. Forma verbal, como un trueque, un intercambio de bienes. La ley lo permite, no habría ningún inconveniente. En el caso de que yo te doy 2 kilos de trigo y vos me das 2 kilos de harina. Pero por otro lado, también está el caso de la forma impuesta, cuando la ley nos exige una forma determinada. Cuando la ley exige que se realice una determinada forma para un acto determinado. Ejemplo, la compraventa de inmuebles, o sea, cuando yo vendo una casa, vendo un terreno, una propiedad, debe instrumentarse por escrito a través de una escritura pública. No la puedo vender simplemente, firmo yo y firma el vendedor. La ley me exige una escritura pública. En el caso de utilizarse la expresión escrita, esta puede tener lugar por instrumentos públicos, como habíamos dicho la escritura, o por instrumentos particulares firmados o no firmados. Vamos a ver un poquito más esto. Los instrumentos públicos. El instrumento público es un acto escrito otorgado ante un funcionario oficial y redactado guardando las formas establecidas por la ley. Por ejemplo, las escrituras públicas hechas por escribanos públicos son los únicos autorizados a hacer las escrituras. Y como habíamos visto, el caso de una compraventa de un inmueble debe hacerse por escritura pública. Es una forma que está impuesta por la ley y que se aleja del principio general de la libertad de formas. Necesito de las siguientes condiciones: presencia del escribano o oficial público. Oficial público, por ejemplo, puede ser el oficial del registro civil. Cuando nos vamos a casar, es el oficial público el que labra el acta de matrimonio. Competencia. Este oficial debe obrar en los límites de sus atribuciones. O sea, en el caso de que yo me voy a casar al registro civil, y si yo me caso en la provincia de Buenos Aires, tiene que ser un oficial con competencia en la provincia de Buenos Aires.
Si yo me caso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene que ser nombrado en esa jurisdicción. Capacidad. El oficial público debe haber sido designado por la autoridad competente y se debe encontrar en el ejercicio en el momento del acto. No podría un escribano jubilado redactar la escritura pública, porque ya dejó de ejercer sus funciones. Trabajó 50 años como escribano público, se jubiló, ya no está cumpliendo con su trabajo. Lo mismo que un estudiante no lo podría hacer. Tiene que estar cumpliendo las funciones en ese momento. Y observancia de las formalidades, la firma de las partes, la presencia de testigos. En el caso del matrimonio, recordemos que son mínimo 2 testigos, uno por cada parte, se pueden presentar más. Las formalidades deben cumplirse en este tipo de casos. En cambio, en los instrumentos privados, el acto escrito y realizado con la finalidad de hacer constar la voluntad de las partes, que ha sido firmada sin la intervención del oficial público y sujeto a formalidad alguna, es un instrumento privado. No goza de la autenticidad ni de la fe pública, por ello no tiene fuerza probatoria por sí mismo. Cuando yo presento una escritura firmado por un escribano, se entiende, se supone que eso es un documento auténtico. Cualquier documentación que yo presente firmada por un escribano se presume auténtica. Y si yo digo que esta escritura es falsa, deberé iniciar un incidente de retribución de falsedad. O sea, voy a tener que impugnar ese documento público. Por eso, cuando yo lo presento, si nadie lo impugna, nadie dice nada, se presume auténtico, se presume válido. En cambio, los instrumentos privados, como solamente intervienen las partes, y no un funcionario público que dé fe de la veracidad del acto, nos dice que no goza de la autenticidad pública, o sea, no tiene la fuerza probatoria por sí mismo. Yo debería probar que este instrumento privado es verdadero. En el caso de los instrumentos privados, yo pruebo la veracidad del documento, la autenticidad, a través de la firma. Los instrumentos privados que están firmados, yo, reconociendo la firma, reconozco la veracidad del documento. Lo mismo la otra parte que lo firmó, o todas las partes que hayan intervenido. En el caso de que alguno negare su firma, deberá realizarse quizás una pericia caligráfica para determinar si esa firma me pertenece o no me pertenece. Y dentro de los instrumentos privados no firmados tendríamos, por ejemplo, la fotografía o los planos de una casa. Serían documentos privados no firmados de los cuales yo también puedo hacer uso. Bueno, espero que haya quedado este tema claro y los vamos a continuar en una segunda parte. Hasta luego.